Son las 10:33 de la mañana. Si nos escuchas en directo, vamos a ponernos en marcha. Ponte en marcha. Seguimos poniéndonos en marcha y hemos tenido pues unas semanas, la verdad, que muy alocadas, con todo lo que ha ocurrido, sobre todo pues a nivel comercial. De repente había que abrir los negocios, había que hacerlo con todas estas medidas de seguridad. Podemos estar en las terrazas, se pueden abrir las terrazas. Esto, pues se intenta reactivar la economía. Pero de una manera muy lenta, evidentemente, como está ocurriendo. Vamos a ver y vamos a hacer un análisis que nos va a traer Pablo Machado, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Canarias. Y vamos a analizar ese futuro inmediato del pequeño comercio tras la aplicación de este plan de desescalada diseñado por el gobierno. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Pues bien, pues tratando de poner el mundo en marcha como podemos, ¿no? Y haciendo grandes esfuerzos. Y sobre todo, pues con mucha incertidumbre, que es lo que más nos preocupa. Poner en marcha una maquinaria que se había parado por completo. Se había parado prácticamente de golpe, a pesar de que algunas empresas sí que vieron a lo mejor incrementos, empresas online y distintas, pero la inmensa mayoría, sobre todo aquí en Canarias, con el sector turístico paralizado, sí que ha sido pues poner la maquinaria en marcha otra vez. Maquinaria en marcha que no sabemos si en principio es rentable abrir a los comercios para tener el 50% de personas, las terrazas, para el servicio a domicilio, que también tiene sus costes. No sabemos ahora mismo dónde nos encontramos. Según los cálculos, según los análisis, ¿cómo lo está viendo usted, profesor? Pues efectivamente, yo creo que no se ha valorado bien lo que es parar una máquina y volverla a poner en marcha, y el enorme esfuerzo y coste que representa, más en Canarias. Aquí tenemos una situación muy especial. Si ya en toda España, en el territorio nacional, el turismo representa un 15%, aquí estamos hablando de que directamente lo que es turismo, o sea, lo que es la parte sector hotelera, estamos hablando de un 37%, pero el efecto que tiene esos turistas que llegan aquí afecta a más del 50% de nuestra economía. Con lo cual, pues no tener turismo es realmente una situación que podemos denominar dramática para la economía canaria. Además de eso, si pensamos que el otro 50%, inferior del 50%, vamos a poner el 45%, está en este momento en un ritmo de funcionamiento de un 25-30%, ¿qué podemos esperar nosotros en poner a funcionar toda esa maquinaria económica, todas esas empresas en estas circunstancias? Evidentemente requiere una planificación y un plan de puesta en marcha muy potente y además bien pensado, meditado y bien estructurado. Sí, la verdad que cuando hemos visto también muchos negocios que han decidido no abrir porque no les sale rentable. O sea, subir la persiana del negocio les cuesta dinero. El problema de abrir los negocios, o sea, estamos en una situación, una dicotomía. Tenemos, por un lado, vigilar y salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, tratando de minimizar el efecto de un virus y que cause dramáticas muertes, ¿no? Pero por otro lado tenemos las empresas, que también están en una situación muy tensa, con una crisis que en este momento grave, ¿no? Y además planteándose posiblemente el que no puedan subsistir en el corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que cuidar? ¿A las personas o a las empresas? Si cuidamos solamente a las empresas, no podemos cuidar a las personas, y entonces, pues la economía tenemos que dejar entrar a todos los turistas, tenemos que permitir la movilidad, porque si no hay movilidad no hay turismo, si no hay movilidad interna dentro de la propia isla o las islas, no hay flujo económico de compras tampoco, y entonces es una situación compleja. Se trata de buscar un equilibrio, pero el equilibrio no sabemos si orientarlo más hacia un lado o hacia el otro. El problema de las empresas es que para que una empresa funcione necesita vender, y para que pueda vender necesita demanda. ¿Y la demanda dónde se encuentra en este momento? ¿Qué situación está? Si nosotros nos ponemos a ver el pequeño comercio que abre, pues si son comercios que tienen muy familiares, una estructura muy sencilla, pocos costes estructurales también, que no dependen mucho de un alquiler, que no dependen mucho de financiación de préstamos, pago de intereses y demás,
y pues bueno, pues más o menos pueden adaptarse a una situación de escasez y decir, bueno, pues vamos a soportar los meses que vienen por delante. Si estamos hablando de un negocio que tiene un alquiler importante, que tiene una estructura de personal importante, evidentemente le cuesta muchísimo más, no tiene venta suficiente para sufragar toda esa cantidad de gastos que tienen en este momento. Entonces, pues la situación es muy compleja y la posibilidad de supervivencia de esa pequeña empresa con unos costes estructurales altos, la verdad que se nos imagina muy difícil, ¿no? Si nos vamos al sector hostelería, que es lo que más estamos preocupados y hablando en este momento, lo que pueden ser pues todos los bares, cafeterías y restaurantes que tienen terrazas de momento y que pueden abrir. Estamos hablando de que se les concede un aforo de un 50%. Pero si nosotros empezamos a ver pues la legislación en cuanto a ubicaciones y colocaciones de las personas y de las mesas, vemos que hay que tener un distanciamiento de 2 metros entre mesas y más o menos de 1,5 metros entre personas para evitar el contagio. Pues en esa situación la realidad es que el aforo, que el real es inferior al 50%. Puede subsistir un negocio de ese tipo pues vendiendo menos de la mitad, porque no será la mitad, venderá un 30% de lo que vendía antes, pues también se nos hace pensar que es difícil. Entonces, el problema está en que si nosotros queremos activar la economía, pero forzamos a las empresas a hacerlo en unas situaciones que no están siendo las adecuadas, que le está generando pérdidas, lo único que vamos a conseguir es que esas empresas mueran muy pronto y no aguanten el tiempo necesario para llegar a una situación de actividad económica suficiente que al menos cubran sus gastos. Y esa es la situación actual. Claro, es muy compleja. Claro, entre las soluciones no sé exactamente qué es lo que se baraja. ¿Qué están pidiendo comerciantes y autónomos? ¿Qué reclaman para encontrar una solución? ¿Ven ellos una solución o piden algo para...? Mucha flexibilidad. O sea que si tú vendes poco, tienes que gastar poco. Es así de sencillo. Tú, si vendes poco, no puedes pagar un alquiler o no puedes pagar un préstamo hipotecario con la misma regularidad que lo hacías antes. Si vendes poco, no puedes tener el mismo personal y las mismas nóminas que tenías antes. Y entonces, pues tienes que adaptarte a eso. Y si vendes poco, tampoco podrás hacer frente a todos los gastos que tenías acumulados anteriores y deudas que venías pagando. Con lo cual, lo que están pidiendo es, necesitamos flexibilidad en los alquileres, necesitamos flexibilidad en las hipotecas o en los préstamos bancarios que ya teníamos, necesitamos flexibilidad con el Estado en cuanto a los ERTE y en cuanto a la reincorporación de los trabajadores en la empresa, porque los ERTE ahora están hasta el 30 de junio. O sea, supuestamente el 30 de junio todas las empresas tienen que reabsorber a todo el personal que hayan incluido en el ERTE y además garantizarles 6 meses de contratación. O sea, si yo antes tenía una venta de 10 y tenía a 4 personas y ahora tengo una venta de 4, tengo que coger a las 4 personas, pero no las puedo pagar y estoy obligado a tenerlas durante 6 meses. Y durante esos 6 meses, si no lo cumplo, pues tendré un problema con la administración porque me reclamará unos pagos que se han realizado durante el periodo del ERTE. Entonces, claro, en esa situación a las empresas se les está poniendo pues bueno, entre la espada y la pared. O sea, si digo que no puedo reincorporar a todo el personal, tengo unas sanciones y tengo que indemnizar al Estado, pero si lo hago y absorbo todo el personal, no puedo pagarle la nómina y quiebro, ¿no? Entonces, ahí necesita una flexibilidad y entender que va a haber mucho más paro, porque va a haber mucha menos venta en las empresas no podrán pagar el personal y eso tendrá que atenderlo el Estado. Y luego, pues, flexibilidad en cuanto a préstamos que tiene que dar también, pues como se está haciendo a través del ICO, pero más destinado al pequeño empresario, que realmente le llegue esa liquidez para poder pagar las deudas que tenía anteriores y para poder hacer frente a los gastos que le representa volver a iniciar la actividad en su negocio. O
Entonces, con eso, el empresario pues tendrá que tirar adelante con flexibilidad y poderse adaptar. Lo que no puede es hacerlo sin flexibilidad. Claro, esa es una de las bases, evidentemente. Si no tenemos flexibilidad, es imposible ahora mismo salir de la situación en la que nos encontramos, porque es que incluso abrir las puertas, que parece a veces, para algunas empresas ha sido más una maldición que algo bueno, ¿no? El verse obligados también a abrir ahora, no obligados, sino arrastrados un poco a abrir. No hay ninguna ley que te obligue a abrir las puertas, evidentemente, pero si dice, bueno, tenemos que abrir el negocio, tenemos que estar, y si has hecho un ERTE, también dentro de nada vamos a tener que volver a tener al personal, ¿no? Y contratar lo mínimo durante 6 meses. Todo eso que se te viene encima, pues tratas de activar lo que tenemos en la empresa. Hay muchos que han intentado reinventarse y sobre todo ahora mismo, como estábamos hablando de la hostelería, pues han hecho lo del envío a domicilio, que también ha funcionado bastante, pero yo no sé si eso puede suplir lo que tenían antes ya. También tiene sus costes y evidentemente no sé si eso puede llegar a lo mejor a convertirse en algo que pueda aguantar una empresa. Es un complemento y no hay que desestimarlo, no hay que decir, no, eso no sirve de nada. Evidentemente sí sirve, ¿no? Pero seamos nosotros sensatos. Vamos a ver, ¿cuántas comidas pedimos en una familia, en una casa habitual, a un restaurante para que no las lleven? Pues es un porcentaje muy bajo. O sea que se puede vender, pero no se puede depender exclusivamente de eso. Un restaurante vive de los clientes que van al día allí a consumir. Vamos a ver, ¿quiénes consumen? Pues las personas que trabajan. Si resulta que en las oficinas más del 50% está teletrabajando, se quedan en sus casas, no consumen. Si además las personas que están yendo a la oficina están en una situación económica precaria, disminuyen también su consumo, porque es normal. O sea, pues vamos a ver, todas las empresas, hay algunas que bueno, pues por su capacidad tienen unos sueldos fijos y tienen una expectativa de medio plazo estable. Gente que trabaja en una entidad financiera, gente que trabaja como funcionarios para la administración. Pues bueno, pues si voy a trabajar yo, mi costumbres de consumo no las varío mucho. Siempre tiene una pequeña reducción por el miedo que se generaliza. Pero bueno, no tienen inquietud en cuanto a la previsión de ingresos futuros y siguen con su nivel de gasto habitual. Pero la mayoría, que depende pues de su actividad de la empresa, trabajadores pues comerciales, todo pues los trabajadores que además pues vende, que participan de compraventas inmobiliarias y cosas así, pues todo eso evidentemente sus ingresos van a mermar enormemente. ¿Qué va a ocurrir? Que van a reducir su consumo. O sea, si hay gente teletrabajando, hay menos renta y hay más incertidumbre, pues el consumo baja mucho y eso se va a repercutir. ¿Qué van a ocurrir en la hostelería? Pues bueno, que no va a haber una demanda, y si ya quitamos al sector turístico que consume muchísimo, los millones de turistas que vienen a Canarias, todos consumen, unos en el hotel y otros fuera del hotel, y eso repercute en la hostelería. Pues evidentemente no va a ser igual en un tiempo hasta que se adapte, ¿no? Claro, tenemos que intentar aguantar estas vías. Por lo pronto lo que pensamos que es la flexibilidad, pero a lo mejor también, no sé si a lo mejor se ha estudiado que puede cambiar también los hábitos de consumo, que la gente se pueda acostumbrar a estar más en casa y ya se convierta en un hábito, y que hay que transformar también todo el engranaje que teníamos, irlo cambiando. No sé si a lo mejor eso se ha contemplado. Sí, hay cambios en los hábitos, evidentemente, ¿no? Se ha visto que ahora hay pues con el confinamiento hay una tendencia a cocinar en casa. Hemos descubierto la gran mayoría de los consumidores nuestras habilidades y nos gusta, y entonces pues bueno, vamos que está habiendo un incremento de venta en las cadenas de alimentación. Los supermercados están vendiendo evidentemente más de lo que vendían antes, están abiertos. El consumo familiar aumenta, el consumo de ocio disminuye, el consumo de restauración disminuye. Y entonces, pues bueno, pues esta parte del consumo que se hacía fuera de casa se está dirigiendo dentro de la casa. Eso va a tardar un tiempo en volver a lo anterior, a la etapa anterior. Claro, hasta que no haya confianza, hasta que los consumidores no vayan moviéndose, los turistas vengan y la economía en general vuelva a reactivarse, vamos a tener problemas
en muchos tipos de negocios, en todo lo que se dedica al comercio, a la restauración, y más, como repito, en Canarias. O sea, no es lo mismo tener una dependencia de un 15% de tu economía del turismo que de un 50%. Entonces, aquí, hasta que no tengamos a todos los turistas otra vez aquí en Canarias, comiendo y disfrutando de todos los servicios que nosotros les podemos prestar, la economía no volverá a tener la actividad que tenía antes de la pandemia. Y eso es la situación grave que se nos presenta en el futuro. Si tenemos en cuenta que nosotros estamos hablando de que quieren activar para el verano otra vez los flujos turísticos, que está el Estado hablando de que quiere establecer un periodo de cuarentena de 15 días a todas las personas que entren en el país, pues evidentemente se nos hace muy creíble pensar que por lo menos hasta finales de año aquí no van a haber turistas. Claro, uniendo esos dos conceptos es imposible, ¿no? No va a venir un turista para quedarse 15 días en cuarentena. Eso está claro. Lo que no sabemos es lo que puede ocurrir, ¿no? Todavía con la siguiente fase. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pablo Machado, profesor de Economía y Empresas de la Universidad Europea de Canarias, y analizando el futuro inmediato, por lo pronto, del pequeño comercio tras la aplicación de este plan de desescalada. Profesor, como estamos diciendo, ¿mejorarán las cosas? Por ejemplo, la fase 2, ya casi La Gomera y el Hierro se están asegurando la fase 2. Creemos que puede pasar ya. ¿Esto va a mejorar el comercio o vamos a seguir en lo mismo? ¿Vamos a seguir pues, abriendo negocios que no van a poder aguantar lo que está ocurriendo, a no ser que sean muy flexibles, como decíamos también, con los pagos y demás? ¿Mejorará algo con las distintas fases hasta que lleguemos a la cuarta fase? Pues lamentablemente tengo que decir que no lo sé. Y por una cosa, cuando un empresario, una empresa, un economista hace un estudio hacia el futuro, lo que trata es de analizar cómo se van a comportar las variables, qué va a ocurrir en el futuro. Pues yo tengo que tener una certidumbre, tengo que tener una expectativa ante la cual yo pueda confiar. Las gestiones actuales del gobierno están siendo claras, están marcando unas directrices en las que nosotros podemos confiar. ¿Sabemos exactamente lo que va a suceder dentro de 15 días? El problema es que no lo sabemos. Y si no lo sabemos, nuestros planes no se pueden elaborar. Podremos imaginarnos, podremos hacer el plan A, el B, el C, el D, y todos los que nos podamos imaginar en cada una de las casuísticas que podrían ocurrir. Pero ¿cuál de ellas va a ser? O sea, lo que primero que tenemos que tener claro es que tiene que haber un plan. Y un plan que puede sufrir modificaciones, evidentemente, pero tiene que trasladarse y cada uno de los sectores de la economía tiene que tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos a ir, pero es que no lo sabemos y eso es un gravísimo error. Hay que crear equipos. O sea, lo vemos en una imagen sencilla. O sea, ¿quiénes son los técnicos que están realizando en este momento o tomando las decisiones del país? No lo sabemos. Es que no sabemos qué opinan, qué piensan, qué pretenden hacer. Pues en economía, si no hay certidumbre, todo el mundo se queda con los bolsillos cerrados y quietos hasta que tengan expectativas. Y eso es un gravísimo problema en este momento. Por supuesto. ¿Qué más podríamos ver? No sé si intentar ver algún aspecto positivo. ¿Cómo podrían salir las cosas bien dentro de lo que cabe? Que, aparte de la flexibilidad que habíamos hablado, ¿qué más cosas podríamos pedirle pues, al gobierno o a los ciudadanos también? Planificación y planificación. O sea, si nosotros planificamos, comunicamos correctamente y damos los materiales para que las empresas puedan trabajar, que los materiales es dinero y flexibilidad y capacidad de que puedan defender su producto y su venta, pues las empresas tendrán que salir. Evidentemente, unas fracasarán, como es normal, y otras vencerán a la situación. Pero eso es normal, o sea, no podemos pensar que aquí esto va a salir gratis. No va a salir gratis, va a costar mucho dinero y mucho esfuerzo. Y muchas personas y muchas empresas quedarán por el camino. Pero tenemos que tener claro y confianza hacia dónde vamos.
Entonces yo lo que he hecho en falta es eso. O sea, yo creo que imaginación, los canarios, los españoles, tenemos ganas de trabajar, las tenemos también, y además necesidad de trabajar y de salir para adelante. Pero para eso es muy sencillo. O sea, estamos hablando de que necesitamos tener un plan, y que nos los digan y que nosotros nos los podamos creer. Y a partir de ahí empezar a trabajar todos en la misma dirección. Lo que no puede ser es que no sabes cómo vas a abrir, si vas a abrir un tiempo, si no vas a abrir, si resulta que te va a permitir traer a los trabajadores o no, que te lo van a conceder o no. O sea, las empresas no sabemos si el día 30 tenemos que readmitir al 100% de la plantilla o no. No sabemos si de momento los impuestos se han pagado todos, quitando el IGI, que el gobierno de Canarias lo ha pospuesto para el segundo trimestre. El resto de los impuestos de seguridad social se ha cobrado. El mes pasado el Estado hizo el cobro anticipado del mes de mayo a finales del mes anterior. O sea, ese mismo mes las empresas pagaron a primeros de mes la seguridad social, y al final de mes pagaron otra vez la seguridad social del mes siguiente. Lo sometes a una tensión de tesorería. O sea que hay que darle herramientas para que no estén pagando cuando no tienen ingresos. Hay que darle posibilidad de que si no pueden readmitir a todos sus trabajadores, sino a la mitad, lo hagan. Porque al final el Estado está pagando el ERTE, y si no le permite vivir a la empresa, pagará a esos trabajadores el paro, que va a pagar sí o sí. Lo que pasa es que lo que te interesa es que la empresa genere actividad para que sea la que pague el trabajador. Si al final puede pagar un 60%, pues el Estado tendrá que pagar al 40%. Pero es mucho peor que la empresa muera y que el Estado tenga que pagar al 100%. Pues esa es la flexibilidad que yo creo que tienen que generar, y un marco de confianza. Y para terminar, ¿cree que esta crisis va a ser, bueno, por lo pronto parece que es distinta, evidentemente, pero ¿cree que va a ser peor que la de 2008? Pues siempre en las que estás es la peor. La que pasaste ya la hemos pasado, y entonces pues ya nos parece algo menor. Ya nos sirve porque hemos aprendido mucho de ella. Aprendimos de esa crisis en la que sabíamos que estar endeudado era malo, y porque bueno, en un momento de desactivación económica y de reducción de ventas, pues te sobrecarga en tu estructura de gastos y te lleva a una situación muy compleja. Ya lo aprendimos. Pero es que en este momento el problema no es lo que debas, sino el problema es lo que vendes. Porque es que no vendes. O sea, antes tenías libertad para vender y tenías excesivos compromisos de pago. Pero ahora, no teniendo tantos compromisos de pago, tenemos una dificultad para poder vender. Entonces, no todos los sectores son iguales, ni todas las economías son iguales. Evidentemente hay sectores que no tienen tanto problema, pues que pueden teletrabajar, que pueden prestar sus servicios, que pueden actuar casi con su rutina habitual, pero hay otros que no. Sobre todo los orientados al sector servicios. Ahí sí hay realmente un problema. Ahí es donde está. O sea, estamos hablando del sector turístico, el sector de restauración y todas las actividades de ocio. O sea, podemos pensar simplemente en bares y discotecas de la noche. O sea, ¿cuándo podremos imaginar tener a nuestra juventud fundamentalmente otra vez divirtiéndose por la noche? Pues va a pasar un tiempo. Esas empresas, ¿qué va a pasar con todas esas empresas? No pueden realmente desarrollar una actividad con normalidad. Simplemente teatros, simplemente cines. O sea, hay muchas actividades que son servicios que se está viendo que van a tener una enorme dificultad, ¿no? Y entonces pues no se puede actuar con todas las empresas igual, con todos los sectores de igual manera, sino hay que hacer unos planes, como dije, estratégicos, de impulso y de ayuda a cada uno de los sectores en función de sus propias necesidades. O sea, yo no quiero transmitir pesadumbre, sino estimular el que se implanten y se generen todas esas ideas que se pueden hacer, que son viables, pero necesitamos nosotros en este momento políticos que sean capaces de asumir esa responsabilidad y de sentarse y de planificar y de impulsar. Si nos dedicamos a pelearnos entre todos
y a ver quién lo hace peor, desde luego ese no es el camino. Pues muchísimas gracias, Pablo Machado, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea de Canarias, por este repaso que hemos hecho a este futuro inmediato que tenemos del pequeño comercio tras la aplicación del plan de desescalada diseñado por el Gobierno. Gracias por estar con nosotros una vez más, por atendernos y por ponernos en marcha. De acuerdo, pues muchísimas gracias y espero y deseo que el futuro nuestro pues traiga buenas expectativas y seamos capaces de salir adelante, pero siempre tenemos que pensar que va a ser con esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Un abrazo grande. De acuerdo. Adiós. Buenos días. Ponte en marcha.